Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos reunidos hoy, 4 de noviembre del año 2025, a fin de dar continuidad a nuestro proceso formativo que tiene que ver con la competencia de evaluar solicitudes financieras. Permítanme un momento, voy a compartirles la grabación, no, perdón, la presentación. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra presentación, recordarles, estamos pues en la fase análisis de nuestro programa de formación Emprendimiento y Fomento Empresarial titulada Virtual. Entonces, el día de hoy, 4 de noviembre, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la competencia, del resultado de aprendizaje que vamos a abordar. Vamos a despejar dudas e inquietudes conforme a la primera evidencia, que es la infografía. Como les comentaba hace un momento, ya hay 25 aprendices que han cargado la misma. Sin embargo, es importante dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro de ese momento, pues abrir el espacio para dudas e inquietudes que se presenten frente a la elaboración de la infografía. Entonces, nuevamente, pues recordarles la competencia que estamos viendo es la identificada con el código 210.301.088, evaluar solicitudes financieras de acuerdo con tipo de producto y manual técnico. Dentro de esta primera guía estamos evaluando el resultado de aprendizaje 210.301.088, el resultado 1, que corresponde a identificar el funcionamiento del sistema financiero colombiano según la normatividad vigente. Recuerdo que nosotros la sesión anterior pues hicimos una amplia explicación de cómo está conformado el sistema financiero en Colombia, de cómo es importante que nosotros veamos al sistema financiero como ese estatuto orgánico y que recae sobre las diferentes entidades o instituciones que participan en ese mercado financiero, tanto como intermediarios como no intermediarios. Hablábamos de las diferentes entidades que cumplen esas funciones de control, como lo son el COMPES, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el CONFIS, que es el Consejo Superior de Política Fiscal, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FOGAFIN, que es ese fondo de garantías para las instituciones financieras. También veíamos algunos de los ejemplos y cómo FOGAFIN entra como a respaldar las deudas y los ahorros que tienen las personas que intervienen en el sector financiero. Luego viene FOGAFOP, que es el Fondo de Garantías de las Entidades Cooperativas. Vienen esas entidades descentralizadas como es el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. Veíamos también como esa responsabilidad grande. No sé, ¿alguien recuerda cuál es la función principal del Banco de la República? ¿Alguien que nos quiera compartir y que recuerden algo de lo que hablamos en la sesión anterior? ¿Cuál es la función principal del Banco de la República? ¿Me Es escuchan? la que se encarga de controlar el peso colombiano. Ok, Daniel, gracias. La encargada de controlar el peso colombiano. ¿Y cuál es la función principal del Banco de la República? ¿Son los únicos encargados de qué? De mantener la estabilidad económica del país. Sí, la política monetaria del país, sí, y adicional es la única entidad autorizada para emitir papel moneda, ¿cierto? Ninguna otra entidad en nuestro país puede hacer
billetes y monedas. Entonces es una gran responsabilidad. Ellos intervienen como esa parte del Estado que está descentralizada. Y una de sus funciones, pues, es como lo mencionaba David o Daniel. Daniel. Daniel, que es controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y que a su vez es como muy aliado de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Por qué? Porque por un lado la Superintendencia Financiera de Colombia es la encargada de captar esos recursos tanto de las empresas como de las personas. Y el Banco de la República, pues a su vez, es el que controla todas esas políticas monetarias y cambiarias de nuestro país. Muy bien. ¿Qué le pasó? Entonces, pues estamos haciendo un pequeño recorderis de lo que ya habíamos visto. Veíamos también el tema de tratamiento de datos, que todas las diferentes entidades financieras nos piden autorización para el manejo y tratamiento de datos, ¿cierto? Que de pronto muchas veces a través de una llamada o cuando nos acercamos a una entidad financiera nos dice que si podemos o que si ellos pueden utilizar nuestros datos para podernos contactar, para poder tener ese tratamiento, como es el número de nuestra cédula, el número de nuestro teléfono celular, la dirección de nuestra casa, de nuestra oficina, etcétera. ¿Qué recuerdan acerca de ese tratamiento de datos? ¿Cómo es la pregunta? No sé, Diana, ¿tiene el micrófono abierto? Sí, sí, señora. Instructora, qué pena, ¿me puede repetir? O sea, el manejo de datos financieros. Sí, señora. Que si recuerdan cuando nosotros hablábamos del manejo o el tratamiento de esa información sensible que muchas veces nosotros compartimos con las entidades financieras. Ah, Sí, sí, señora. Y pues precisamente por eso en el país hay una ley que está protegiendo de manera contundente todo lo que tiene que ver con esos datos, además porque por los algoritmos y por todo ya son de tan fácil acceso. Entonces, antes, por ejemplo, uno podía ir a un banco y pedirle el favor a algún conocido que tuviera, necesito mirar si tal persona tiene un embargo, ¿sí? Ya hoy en día todo eso está prohibido y todo queda dentro del sistema, ¿no? Para que si llega a haber algún tipo de situación de hurto, de extorsión, bueno, cualquier delito que se cometa, pues la entidad correspondiente esté amparada respecto al uso de datos de esa persona en particular. ¿Ya, papi? correcto, muy bien, Diana, Hey, gracias. Recordemos también que existe una ley ¿qué de pasa? seguridad de la información, por ahí hay un micrófono abierto. Ok, que es la norma ISO 27001, que es la seguridad de la información. Entonces, sí, si bien lo decía Diana, existen hoy en día como esos algoritmos, tenemos los famosos hackers, los famosos phishing o diferentes virus que se pueden encargar de robar o de sustraer información valiosa de las diferentes entidades. Es por eso que este tema de tratamiento de datos, de seguridad de la información, hoy en día juega como ese papel tan importante y tan cuidadoso que todas las empresas públicas, privadas o mixtas entran a intervenir. Hablábamos también de esos productos financieros y de los diferentes portafolios que entran a brindarnos, ¿cierto? Entonces veíamos que existen unos productos financieros de inversión, unos de ahorro y otros de financiación. También veíamos un pequeño video, ¿cierto? Y adicionalmente, pues veíamos cuáles son las características que debe tener ese mercado financiero. Hablábamos también de ese capital semilla y de las políticas y trámites. Recuerdo que en esta parte nosotros hablábamos que existen entidades financieras que brindan la oportunidad de esta línea de crédito a través del capital semilla y que desde nuestra entidad como SENA, nosotros también tenemos el Fondo Emprender
Tenemos también el apoyo del Centro de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, de Antioquia, Tecnova, Opino e Impulsa, que son entidades que nos brindan a nosotros como emprendedores y para fortalecer ese sector empresarial, esas diferentes líneas de crédito, ¿cierto? Es simplemente un repasito de lo que ya hemos venido hablando en las sesiones anteriores. Vemos que existen créditos y financiaciones, que hay unos requerimientos que son importantes, que existen unos financiamientos a corto plazo, otros a largo plazo, otros que son financiamientos internos, externos, financiamientos propios o financiamientos ajenos. Y la explicación a través de esta pequeña como infografía de cómo se lleva a cabo cada uno de ellos. Retomando un poco, entonces, la guía número 1 nos habla de la evidencia, infografía, elementos y políticas del sistema financiero colombiano. Entonces, aquí es importante, como les decía, tenemos ya algunos aprendices que han subido y han cargado la evidencia. Espero el día de mañana enviarles el reporte de esas primeras calificaciones. Em, lo que he visto ya en la plataforma cargado por ustedes son infografías muy completas que dan respuesta a todo lo que ya hemos venido hablando en esas sesiones sincrónicas que hemos tenido anteriormente. Este es nuestro cronograma. Recordarles, pues, empezamos la fase el 7 de octubre y la fecha extrema para entregar esta infografía es ¿cuándo? El 7 de noviembre. Entonces, este es un aviso parroquial para que lo tengamos en cuenta y no dejemos, digamos, pasar el tiempo, sino que pues demos cumplimiento con esta fecha de entrega. Permítame un momento. Hasta aquí quisiera preguntarles si tenemos dudas e inquietudes frente a esa primera evidencia. Entonces voy por aquí a escucharlos, de pronto si tienen la manito levantada. Vamos a mirar aquí el chat. No, no tenemos dudas e inquietudes frente a esa primera evidencia, que es la infografía. No, parece que no, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a darle, como dice aquí la presentación, la bienvenida a nuestra guía número 2. Ojo, esta guía número 2 está habilitada a partir del 8 de noviembre. Sin embargo, aquí, así como lo estamos viendo aquí en la página, en la presentación, para esta guía número 2, que va a estar habilitada del 8 de noviembre al 8 de diciembre, de mi parte, los voy a estar acompañando con 3 evidencias. La primera de ellas es un estudio de caso. ¿Han escuchado hablar acerca de un estudio de caso dentro de la formación académica? No, señora. Pues sí, señora. ¿Sí? ¿En qué consiste un Sí, por estudio de supuesto. caso? Es como totalmente práctico y casuístico, ¿no? Le ponen a uno como si uno tomara ese rol y pudiera dar información al respecto desde diferentes perspectivas. Perfecto, muy bien. Un estudio de caso es eso, es una casuística que nos permite a nosotros divagar o tomar una decisión frente a una situación. Generalmente esa situación se asemeja valga la redundancia, a una situación que se maneje en la vida real. Entonces, la primera evidencia de la guía número 2, que va a estar disponible desde el 8 de noviembre, ¿hasta cuándo? Hasta el 8 de diciembre, tiene que ver con su rol como inversionista. Entonces, esta evidencia, pues sin duda alguna, la clave del éxito financiero
consiste en hacer inversiones estudiadas y no a la ligera. Más nosotros como emprendedores, ¿cierto? Nosotros debemos hacer una evaluación y saber en determinado momento cuándo invertir o cuándo definitivamente desechar esa propuesta o ese proyecto, porque quizá no es la forma más confiable o porque de pronto no cuento con todos los recursos necesarios para formalizarlo. Entonces, sin duda alguna, todo inversionista debe tener en cuenta aspectos muy claves e importantes para escoger cuál va a ser su tipo de inversión, para saber cuál es el que de pronto más rentabilidad le va a dar, cuál va a favorecer más con sus expectativas, qué riesgo es el que está dispuesto a asumir. Y vamos a hacer una suposición para este caso, que sería el futuro inversionista de una organización, en la cual se dispone a realizar un aporte considerable. Dentro de las alternativas que le han ofrecido en el mercado se encuentran diferentes tipos de sociedades, lo que exige de su parte investigar cuál se adapta mejor a sus necesidades. Recuerde que la elección que haga del tipo de sociedad o forma jurídica será determinante. Para esto, antes de tener en cuenta su capital y la cantidad de socios con los que contará, porque esta decisión condicionará la actividad, los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de la empresa. Entonces, para este estudio de caso, es importante que nosotros hagamos antes una consulta sobre qué diferentes tipos de sociedades hay. De pronto, ¿qué tipos de empresas han escuchado ustedes? ¿Han escuchado hablar acerca de las sociedades anónimas, por ejemplo? Sí, sí, señora. Hay sociedades pues, de diferente tipo de acuerdo a cómo estén organizadas respecto a sus socios. Entonces, está la SAS, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, que es la que está pues en boom desde que se creó, porque es la más sencilla para llevar desde todo punto hasta el contable. La SAS, que es una sociedad anónima, que ya son inversiones supremamente grandes y realmente no, pues no se conocen quiénes son los socios. Está la sociedad en comandita simple, están las sociedades, bueno, también las empresas unipersonales. Eso en cuanto a las jurídicas, las entidades con ánimo de lucro, porque las sin ánimo de lucro, pues sí, aquí no caben. Ok, muy bien. ¿Quién me habló aquí? Diana, instructora. Diana, muy bien, Diana. Muchísimas gracias por su valioso aporte. Efectivamente, existen diferentes tipos de sociedades. Mencionaba Diana algunas, las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, que de cierta manera estas son como absorbidas por las empresas unipersonales, porque yo puedo crear una SAS como único socio. Dirán, pero socio es como de más. Sí, se entendía que una sociedad era de más personas, pero yo puedo crear una SAS solita. Están las colectivas, las limitadas, las en comandita simple, las en comandita por acciones, las colectivas. Y por otro lado, tenemos las ESAL o las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, chicos, para esta primera evidencia de nuestra guía número 2, debemos indagar sobre los diferentes tipos de sociedades. De pronto en internet o en la misma página del SENA existen diferentes, digamos, como un cuadro comparativo sobre las diferentes tipos de sociedades. Importante conocer de pronto la cantidad de socios, los requisitos, el monto de los aportes, cómo la puedo crear, cuáles son los derechos y deberes para la creación. Y aquí debemos ser muy claros para tomar esa decisión. Aquí nos habla de un material de apoyo que se llama ¿Cuáles son los tipos de empresas y sociedades en Colombia? Dentro de nuestra plataforma Sayuna encontramos la dirección de la Escuela de Emprendedores, Administración y Finanzas, donde vamos a encontrar las diferentes tipos de sociedades que hay en Colombia. Entonces, ¿cómo vamos a entregar esta evidencia? Pues debe tener una portada, una introducción, un contenido y unas conclusiones. Redondeándoles la idea, ¿qué debemos hacer? Primero, indagar qué tipos de sociedades hay en Colombia,
Segundo, una vez yo ya como que defina qué tipo de sociedad es la que voy a construir o a constituir, voy a hacer un análisis de caso y voy a decir, suponiendo por qué usted va a ser como ese futuro inversionista y por qué eligió ese tipo de sociedad. ¿Me hago entender? Por aquí Alex tiene como el micrófono abierto. Diana dice que sí, que está entendido. Bueno, de momento voy a parar aquí un poquito la grabación, porque como les decía, esta grabación hace parte de un proceso de una norma en competencia laboral. Me piden una duración no superior a 20 minutos. Voy a pausar un momento aquí la grabación y vamos a continuar con la sesión, ¿vale?